son reflexiones, aun cuando hemos estado enseñando respecto a los rituales, porque Dios es Dios de rituales. Dios es Dios, ¿qué? De rituales. Pero somos también conscientes de que Dios es soberano. Él hace lo que quiere y como quiere, y cuando de su palabra, de su enseñanza se trata, y cuando lo clamamos, cuando platicamos, cuando conversamos con Dios, cuando oramos con Dios, nosotros no le decimos, Señor, toma el control. Porque decir toma el control es tanto como asumir que Él no lo tiene. Que Él no tiene el control todo el tiempo. Que nosotros, o el diablo, o ambos, el diablo y nosotros, o nosotros el diablo, como quieras, en el orden que lo quieras interpretar, somos los que gobernamos nuestra vida, pero no. Dios es el que gobierna nuestra vida. Él siempre escucha, Él siempre tiene el control, siempre. En toda lucha, en toda prueba, en toda situación, en toda circunstancia, Él siempre tiene el control de todo y de todos. Escucha, Amén. Para aquellos que piensan que lo que están haciendo, que lo que están diciendo, que lo que están pensando, que lo que están sintiendo es por autonomía, es decir, creen que son el yo, quiero decirte que no. Dios es soberano. Cuando habla de soberanía, significa que Dios siempre tiene el control. ¿Escuchas? Dios siempre tiene el control. Cuando tú piensas que te estás ocultando o que estás haciendo o tomando decisiones por ti mismo, déjame decirte que no es así. Dios siempre tiene el control. Tenemos por entendido que tenemos que enseñar respecto a esto, al albedrío, a la soberanía, al control de Dios. En su momento, y respecto a este tema de mi peor enemigo, quién es, estaremos tocando algunos aspectos, algunos puntitos por aquí y por allá, como dice la Escritura, acerca de su palabra y de sus mandamientos que Él dijo, nos has dado mandamientos, un renglón aquí, un renglón allá, un poquito aquí, un poquito allá. Más adelante hablaremos al respecto de que Dios es soberano y cómo es esa soberanía. ¿Por qué hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué se es? ¿Por qué no se es? ¿Hay libre albedrío? ¿No hay libre albedrío? ¿Hay voluntad propia? ¿No hay voluntad propia? ¿Somos como marionetas o podemos pensar por nosotros mismos? ¿Podemos decidir? ¿No podemos decidir por nosotros mismos? Todo eso lo trataremos. Por el momento, inclina tu cerviz y como siempre lo hemos dicho, Dios nos ha enseñado así, decirle, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor, dispuesto, por tu grandeza, disponible para ti. por tu inefable gracia. Para que tú, mi Señor, hoy hables a todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Toda la honra, toda la gloria, Señor. Hoy, Señor, para rogarte, Dios, pero antes para agradecerte. Todo es todo, mi Dios eterno. Porque tú hasta aquí y hasta hoy me has ayudado.
Gracias, Señor Jesús. Hasta aquí y hasta hoy has cuidado de mí. Hasta aquí y hasta hoy no me has dejado ni me has desamparado. De alguna manera, en alguna medida, has suplido todas mis necesidades, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, que son muchas. No me has dado más, no me has dado menos. Porque tú sabes, Señor, que si tú me das riquezas, Gracias, Señor Jesús. podré decir, ¿y Dios? ¿Quién es Dios? Bendito sea tu O nombre. que si me des pobrezas, yo dude de ti, Mi Padre Celestial. reniegue, maldiga, cuestione, y de esta manera quizás te robe Señor Jesús. o incurra en cosas, Señor, y de esta manera blasfeme de ti y provoque que otros blasfemen de ti. Sin embargo, Señor, hasta aquí y hasta hoy, tu presencia, tu provisión y tu providencia han estado conmigo, Señor mío. Ha habido luchas, ha habido pruebas durante estos días, pero de todas ellas tú me has librado. Me estás librando y me librarás. Y me has enseñado, Señor, que la lucha y la prueba no son otra cosa, sino el proceso de maduración por el cual tú me estás pasando. Dios, me estás enseñando a conformarme no solamente con tu voluntad, sino a conformarme, a ser conformado a tu voluntad. Dios, estás abriendo mis sentidos espirituales que habían estado cerrados y que están cerrados algunos. Estás avivando los que están muertos o estaban muertos. Estás despertando los dormidos o los que estaban dormidos. Y estás aumentando los que estaban o están activos. Mi Dios, porque tú conoces mi ser, conoces mi alma, conoces mi espíritu. Y sabes, Señor, que quiero conocerte un poco más cada día, Señor. Por eso hoy te ruego que tu palabra la incrustes, pongas tu sello y le des tu permanencia en mi espíritu. Y aunque muchos, y quizá yo en algún momento lo pensé o lo dije, Señor, confírmala. Porque muchos lo niegan. Pero confírmala, Padre. Cúmplela y ejecútala en mi vida, Señor. Porque hay muchos que dudan, muchos que cuestionan, muchos que no creen y peor aún muchos se rebelan porque no quieren aceptar tu gobierno, porque pretenden o quieren gobernarse a sí mismo. Gracias, amado Señor Padre, gracias, amado Señor Hijo, gracias, amado Señor Espíritu. A ti la honra y la gloria y la alabanza, Tuya es, mi Señor. porque tuyas son, te pertenecen, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Prosiguiendo con el tema acerca de mi peor enemigo, ¿quién es? Hoy hablaremos acerca del número ¿qué? 5. 5. Qué rápido se va el tiempo y qué rápido transcurren estos temas. De pronto, cuando empiezo a analizar esta situación de la enseñanza, me doy cuenta que ya van 2, 3, 4, 5, 6. El anterior duró 10. Fueron 10 temas, ¿verdad? Conociendo al enemigo. Y solamente en hablar acerca de la naturaleza o la esencia de Satanás y de sus ángeles. ¿Y saben qué?
realmente fue una como pequeña introducción. Ahora que estamos hablando acerca de mi peor enemigo, ¿quién es? Que es la segunda parte de ese mismo tema, conociendo al enemigo. Observo que, por ejemplo, transcurren los minutos y el tiempo se esfuma entre las manos. Un día Dios nos enseñó y nos dijo, para mí el tiempo no existe. Para mí el tiempo no existe. Para Dios no hay distancias, no hay tiempo, no hay fronteras, ¿cierto, hermanos? Nosotros ponemos limitantes o pretendemos poner limitantes. Estamos acostumbrados a ciertos, ¿cómo lo puedo llamar? Ciertas costumbres, ciertas tradiciones que nos marcan que a un minuto, a un segundo exacto debemos empezar la reunión. Se mecaniza todo. Que cierto tiempo, ¿de qué? De alabanza. Que cierto tiempo de enseñanza, de palabra. Pero a veces, y esto es algo que los levitas, los que ministran la alabanza, o los que ministramos, porque parte del sacerdocio tiene que ver con el ministerio levítico. No solamente los que enseñamos la palabra somos sacerdotes ante Dios, que ministramos a Dios ante el pueblo, o sacerdotes que ministramos al pueblo ante Dios, sino los levitas. Los que ministran son sacerdotes también. Y algo que siempre les he dicho, porque es algo que Dios nos ha enseñado, que la alabanza no es un tiempo para llenar tiempo. Siempre hemos hablado acerca de que es mejor la ¿qué? La calidad que la cantidad. Esto significa que para Dios el tiempo no cuenta. Él inventó, Él creó el tiempo para gobernar a su creación. Pero si recuerdan, hablando de la eternidad, dice por los siglos de los siglos. Y habla, dice que de noche y de día. Sin embargo, en el cielo no habrá ni noche, ni habrá día. Tampoco habrá tiempo. Porque hablar de la eternidad implica hablar de una plenitud tal que ni el tiempo ni las distancias existen. Por eso es tan preocupante el que nosotros como responsables, como sacerdotes de Dios, enseñemos la verdad o la mentira. ¿Escuchas? Porque a donde vas no hay tiempo. Es infinito. Es decir, no habrá día, no habrá noche, no habrá horario, no habrá reloj, no habrá tiempo. Si tú vas al cielo, si vas bien en el camino, tú recibirás una recompensa que será por la eternidad. Pero si tú estás mal delante de Dios y Dios te llama a cuentas y te envía a las llamas, al fuego eterno, será por la eternidad. No habrá fin. Habrá principio. Ahí sí habrá principio.
pero no habrá fin. ¿Y sabes por qué? ¿Recuerdas cuando mencioné una ocasión para aquellos que están atentos a esta palabra en la página del Señor, que es mi pensar y mi sentir, el gran yo soy? Que les dije que Dios usa vasos de honra para traer aquí al mundo vasos de deshonra. Pero Él usa vasos de deshonra para traer aquí al mundo vasos de honra. Eso es algo que muchos no quieren entender o no quieren aceptar o simple no lo disciernen. ¿Cómo es posible que dicen que este ministro Dios lo usa tanto, pero vive en pecado? ¿Cómo es posible que este ministro de la prosperidad, este ministro apóstata, habla, dice la palabra de Dios, y muchos han sido levantados a través del ministerio de este hombre o de esta mujer? ¿Cómo es posible eso? Yo le hice esa pregunta a Dios hasta que Él me dijo: yo uso vasos de deshonra para traer vasos de honra. Unos están destinados para vida eterna, pero otros están destinados para perdición eterna. Pero yo uso, dijo, vasos conforme a mi voluntad. ¿Está bien, Señor? Perfecto, ya lo entendí, le dije. Ya lo entendí. A veces pienso en familiares que murieron. Pienso en mi padre, pienso en mi madre, en un hermano de sangre me refiero, que murieron y murieron sin Cristo. ¿Escucha? Pero Dios me recuerda que en su momento Él les estuvo hablando y hablando y hablando y hablando. Ellos dijeron, no, no, no. Y cuando murieron, murieron sin Cristo. ¿Y sabes algo? Cuando una persona muere sin Cristo, ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Porque su alma se va al fuego eterno. Su alma se va ¿a dónde? Al fuego eterno. Y a veces como que la tristeza, como que el dolor me quieren tocar. Tiene poco que partió la que fue mi madre y le digo a Dios, a veces no puedo evitar pensar en mi madre, en mi hermano, en mi padre, que en este momento están en el fuego eterno padeciendo, sufriendo lo indescriptible, porque no tenemos la menor idea del sufrimiento que existe allí. Por la rebeldía. Por la rebeldía. Millones de almas están en este momento en el fuego eterno, deseando, escucha, haber escuchado cuando estuvieron aquí en la tierra. Mucha gente dice, aún supuestos hijos de Dios, que la parábola del rico y de Lázaro solamente fue un ejemplo, pero que solamente fue ilustrativo, pero que no es real, que la cosa no es así.
Si tú lees la historia del rico y de Lázaro, dice que había un rico, y esto tiene que ver con el tema, porque la semana pasada, la enseñanza anterior, hablamos acerca de lo que dice Hebreos 4:12 y primera a los Tesalonicenses 5:23, donde dice que el mismo Dios de paz santifique todo su ser, espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Y Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra, dice, y parte el alma y el espíritu. ¿Parte qué? El alma y el espíritu. Viendo a través de la Escritura, por eso es que Dios nos lleva poco a poco en este proceso de personificación, de lo que conocemos, de lo que en la palabra del Señor nos enseña y le llama hálito de vida, aliento de vida, aire, porque esa es su traducción literal de la palabra espíritu, aire. ¿Me explico? En el hebreo, ¿qué les dije? Los que se acuerdan cómo se dice aire o espíritu. A ver si se acuerdan. O se los dejo de tarea. En el griego, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice en el griego? Pneuma. ¿Sí? Y en el hebreo, ruah. 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 Por eso en el hebreo el nombre del Espíritu Santo es Ruach HaKadosh o Kadesh. Ruach HaKadesh. ¿Me explico? Por eso en el griego el nombre de Dios es Pneuma Adonai. ¿Eso no lo sabías o sí lo sabías? Lo he mencionado ya varias veces. Perdón. Para aquellos que pelean y discuten por el cuál es el verdadero nombre de Dios. Dios tiene muchos nombres. ¿Sí? Bien. Hemos visto este proceso de personificación del hálito, del aire, del aliento de vida. Y hemos llegado a la conclusión conforme a la Escritura, que es un ser o dos seres. ¿Cómo lo quieres entender? El alma y el ¿qué? Espíritu. ¿Por qué? Porque entre otros muchos pasajes que están en la Escritura, Pedro dice, Pablo dice, que este cuerpo de carne, ellos ya lo tomaban, lo sentían como una prisión ya. Ellos deseaban, dice, deseo abandonar este cuerpo para estar presente ¿con quién? Con el Señor. Y la Escritura nos enseña que todos daremos cuentas a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Es decir, todo lo que tú haces y aún lo que no haces, todo lo que hiciste y lo que no hiciste, todo lo que hagas y lo que no hagas, y que está escrito ante la presencia de Dios, un día darás cuentas, sea bueno o sea malo. ¿Quién irá a dar cuentas? ¿Este cuerpo de carne? No, porque la Escritura nos enseña que sangre y carne ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Cuando habla del arrebatamiento dice que los que habremos quedado aquí, los que todavía no muramos,
seremos arrebatados y en el aire, ¿qué? Transformados. Seremos transformados. Seremos transformados. Este cuerpo corruptible será convertido en algo que Incorruptible. incorruptible. No me pidan explicaciones porque son misterios de Dios. Porque el Señor fue el mejor ejemplo por excelencia. Siempre el Maestro ha sido el mejor ejemplo por excelencia. Cuando los discípulos lo vieron, dijeron, ¿qué dijo Tomás? No creo. Si yo no Sí, viere, no. ¿qué? Tus manos con los hoyos, Y si no viere, ¿qué? tus pies agujerados, no creo. Y si no viere, ¿qué? Tu costado perforado. Ya no creeré. ¿Cómo es posible que Jesús sabía o supo lo que Tomás dijo? ¿O lo pensó o lo sintió? ¿Cómo? Porque en la siguiente ocasión dice que ellos estando reunidos, el Señor, a pesar que estaban las puertas cerradas, hermano Elliot, de pronto se apareció en medio de ellos. ¡Aleluya! Imagínense qué susto sintieron. Qué gozo, pero qué susto. Y inmediatamente se dirigió a Tomás y le dijo, ven Tomás, mete tu dedo en mi mano. Mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Comió con ellos. Y él le dijo a los discípulos, miren, carne y hueso soy, pero no era su cuerpo como aquí. Él fue, ¿qué? Transformado. Él fue transformado. Pero él se enojó con ellos por su incredulidad. Creo que después de que vieron que murió, que resucitó y todo está ahí, todavía dudaban de que él Siempre. fuera, estaba ahí. Sí. O sea, ¿Sabían que hay muchos Pedros? ¿Hay muchos Tomás en el pueblo de Dios? Que a pesar de ver las maravillas de Dios, a pesar de ver y de escuchar la palabra de Dios y ver su escritura, ¿no creen? ¿Dudan de Dios? ¿Por qué creen que esta enseñanza muchos no la creen? No solamente a nosotros nos llaman locos por ser evangélicos, o por ser locos, o por ser aleluyos, o por ser hipócritas, como muchos nos dicen. Pero hipócritas porque cuando ejercemos la autoridad del Señor, ya no les gusta. Le decía hace unos días a un hermano, dije, mira, a veces la gente confunde la mansedumbre con la mensadumbre. Aquí a los tontos, a los dejados, les llamamos mensos. Y siempre he dicho, porque es lo que la Escritura nos enseña, que una cosa es ser mansos y otra cosa es ser mensos. Y el mejor ejemplo fue nuestro maestro que nos enseñó. Mientras él estuvo en su ministerio, todos esos años, él siempre mostró ¿qué? mansedumbre, Mansedumbre, pero sobre su mansedumbre autoridad. siempre mostró su autoridad. Siempre mostró su autoridad. Él no permitía que los hijos de Satanás se enseñorearan sobre él. Y platicando con nuestro hermano Leo, un día, hace poco, hace unos días, le dije, hijo, el Señor nos dice que debemos ser mansos y humildes de corazón como Él. Que debemos ser, ¿qué? Sencillos. Pero si observas la Escritura, fue como en procesos, en etapas.
mientras el Señor ministró en esta tierra, Él siempre mostró su autoridad. Esa autoridad es la que impresionaba a sus enemigos, hermanos. Esa autoridad. Porque decían, ¿quién es este que enseña con tanta autoridad? Este no es como los otros. Se siente algo diferente. Pero sin embargo llegó el momento cuando Judas lo entregó. Cuando Judas llegó y lo abrazó y le dio un beso en la mejilla y les dijo a los que iban con él, con palos y piedras, este es. El Señor todavía les dio una muestra de su poder. Y les dijo, les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, le dijeron, y retrocedieron. Les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Era tanto el poder del Señor. Su palabra, su boca, su voz, era poder puro. O puro poder. Se levantaron. El Señor todavía con autoridad les dijo, como contra un ladrón. ¿Qué? Yo soy. Por esa razón cayeron a tierra. Cuando le preguntaron, cuando Él les preguntó, perdón, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Él les dijo, yo soy. Yo soy, perdón. Gracias por recordarme esa palabra. Yo soy. ¿Y ellos qué? Cayeron a tierra. ¿Cómo con palos y piedras vienen a apresarme como un vulgar ladrón? Les dijo. ¿Acaso no estuve todos los días en el templo enseñándoles? ¿Por qué allí no me hicieron nada? ¿Y tú, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre? En el momento en que dice todos lo abandonaron, lo apresaron, todos corrieron, huyeron, unos para allá, otros para acá, como sucederá cuando vengan esos días, que muchos que se dicen cristianos, seguidores de Cristo, en ese día, muchos correrán para allá, otros correrán para acá. Como ratas. Como ratas en el barco que se hunde. Negarán al Señor cuando estén en la tribulación. Dice que Él, ¿qué? Cerró su boca. Cerró su boca, enmudeció. Ya no abrió su boca. Ya no abrió su boca. Yo creo que hasta cuando estuvo en la cruz, ¿no? Cuando aclamó a Dios, ¿no? Hubo momentos en que tuvo ese pequeño diálogo con Pilatos, con Herodes, pero nada más para reafirmar sí, lo que ya estaba escrito. Lo que ya estaba escrito. Y le dije a este hombre, y le dije al hermano Leo, no confundas, hijo. Una cosa es que cerremos la boca, porque dice la Escritura que aún el necio cuando calla se le considera sabio. Y otra cosa es que dejemos que los hijos de Satanás se enseñoreen sobre nosotros. Porque ¿dónde está la autoridad de Dios? En una ocasión, hablando con un ministro, le dije, tú no esperes que yo tenga misericordia ni consideraciones con los ministros apóstatas. Si piensan ustedes que tendré consideraciones, no las tendré. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. Porque el alma de las personas son almas, son valores eternos los que están de por medio. Aquellos que enseñan herejías, aquellos que enseñan la herejía de la prosperidad, y ustedes dirán, ¿por qué tanta insistencia en esto? ¿Por qué? Porque eso es lo que se enseña hoy. En mayor o en menor medida, los ministros, unos más, otros menos, pero los ministros están usando el altar para enseñar esa herejía. Y lo que estamos haciendo aquí es trabajando con valores eternos, con los valores de Dios.
los valores eternos que tienen que ver con el pecado, con la enseñanza, con el que tú te despojes de toda tu naturaleza humana, y no solamente en la reunión, sino en todo lugar y en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, cuando estás delante de Dios. Eso es lo que los supuestos cristianos no han querido entender hasta hoy. Son cristianitos de banca, son cristianitos de templo, son cristianitos de cuatro paredes, pero en la escuela, en el trabajo, en su casa, en la calle, son demonios, son hijos del diablo. Y eso es lo que tenemos que enseñar. No estamos vertiendo juicio. Estamos enseñando la sana doctrina, la palabra de Dios. Que tu alma está de por medio. Tu futuro está de por medio. Y si no lo hacemos nosotros, ay de nosotros por no hacerlo. Porque la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestras cabezas, sobre nuestra espalda, sobre nuestros hombros, es como decir, como dice la Escritura, son ascuas de fuego acumulándose una sobre otra, sobre nuestras cabezas. Los ministros que están enseñando en un altar, estén enseñando sana doctrina, o estén enseñando herejías, o la herejía de la prosperidad, que a fin de cuentas es prostitución, tenemos ascuas de fuego sobre nuestras cabezas. Y si nosotros no les decimos a ustedes que van por mal camino, si es que van por mal camino, y si no les reafirmamos que van por buen camino, si es que van por buen camino, entonces ustedes, cuando sean llamados a cuentas por Dios, darán cuentas de lo que hicieron en sus vidas, sea bueno o sea malo, mientras estuvieron en el cuerpo de carne. Pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo, entonces nosotros daremos cuenta no solamente de nosotros mismos, sino de qué, hermano Elliot? De las almas. Daremos cuentas de ti, de muchos de ustedes que nosotros no conocemos, pero que están atentos a esta palabra. Y quiera Dios, ojalá sea su voluntad quitarte vendas, para que entiendas y comprendas la importancia de esta palabra, la importancia de esta enseñanza, aunque haya muchos que digan que no es cierto, que somos exagerados, que somos fanáticos, que somos religiosos, que estamos locos, porque si alguien nos ha dicho que estamos locos, son de los mismos del pueblo de Dios, del que se dicen hijos de Dios. La Escritura nos enseña que hay espíritu, que hay alma dentro del cuerpo de carne. Y que esa alma irá a darle cuentas a Dios. ¿Cómo será el juicio después? La Escritura no nos da detalles acerca de esto. Si Dios los sacará cuando venga, cuando todo esto termine, los juzgará y los regresará, supongo que algo tiene que ver con eso. Porque la Escritura nos habla de infierno, pero también nos habla de ¿qué? Del lago de fuego. Porque el infierno será echado, dice, en el lago de fuego, donde estará el diablo y sus ángeles. Pero no estarán reinando ni torturando a la gente como muchos dicen. Muchos enseñan que en el infierno está el diablo torturando, que hay demonios torturando, que hay criaturas torturando a las almas. Eso no es cierto. ¿De dónde sacan eso? Son tonterías, son idioteces, son herejías. El diablo no está en el infierno, los demonios no están en el infierno, en este momento, en la actualidad, no están allí.
Si algo teme Satanás y sus ángeles, es el momento en que sea echado al fuego eterno. Eso, sábelo. Ya enseñamos acerca de eso, acerca de cómo Dios juzgará al hombre, acerca de lo que es el infierno, lo que es el fuego eterno. Ahí puedes encontrar los temas en la página Mi Pensar y Mi Sentir, a través del Facebook, del YouTube. Allí están. Solo búscalos, dedica un poco de tiempo, aprende. Cuando el Señor Maestro habló acerca de la parábola de Lázaro, del rico, dice que había un rico que hacía, ¿qué? Fiesta todos los días. Había un pobre lleno de llagas que estaba siempre bajo la mesa del rico, ¿qué? Comiendo sus migajas. Ahora ustedes podrán decir, ¿a poco es malo ser rico? ¿A poco tenemos que estar pobres, llenos de llagas para estar bien con Dios? No. La Escritura nos enseña, las riquezas no son malas. El dinero no es malo. No es malo tener dinero, no es malo tener riquezas, porque al fin de cuentas, Dios permite todo eso. Lo malo es el amor, ¿qué? A las riquezas. El amor al dinero. Lo malo es lo que hacía este hombre, que no compartía con el mendigo. Lo malo es cerrar el corazón ante la necesidad ajena. Hay muchos cristianitos que se dicen hijos de Dios, que tienen dinero, pero no son capaces de compartirlo con nadie. No son capaces. Y hablo tanto de riqueza material como de riqueza espiritual. Ese impío inmundo que me dijo, cuando le hice una pregunta, cuánta sabiduría, tanta sabiduría que ese hombre tenía y supongo tiene. Que te cueste. O una pregunta que le hice, una nueva criatura preguntándole a un maestro, y que el maestro le diga, pues, tú averígualo, que te cueste. A mí me costó. ¿Qué te costó? Sinvergüenzas. Así hay muchos que tienen riquezas materiales y tienen riquezas espirituales, pero no las quieren compartir con los pobres, con los que no tienen. No quieren entender que lo que tienen, que lo que son, lo recibieron de Dios para darlo. Una babosa tonta, impía, hija de un disque apóstol, diciendo que Jesús fue pobre. Jesús era rico. Gente tonta que no tiene la menor idea de lo que hablan, de lo que enseñan. Parásitos del evangelio, parásitos que solamente buscan provecho personal. Porque no lo puedo ver de otra manera, no lo puedo expresar de otra manera. Son como el cáncer, como las células de cáncer. Están contaminando un cuerpo entero. Parásitos, tumores cancerosos espirituales. Son lo que la Escritura llama la lepra. Lepra. Hay mucho leproso espiritual en el pueblo de Dios. Ministros leprosos espirituales. Ovejas leprosas espirituales. Cabras leprosas espirituales. Apóstoles leprosos espirituales. Maestros leprosos espirituales. Evangelistas leprosos espirituales. Maestros leprosos espirituales, pastores leprosos espirituales, que están contaminando el pueblo, porque no quieren enseñar la sana doctrina, porque no quieren enseñar que todas esas almas no solo darán cuentas a Dios de sí mismas, sino que ellos darán cuentas a Dios de esas almas. Y cuando se les dice algo respecto a eso, solo se burlan. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Sí, sí, hermano, sí, ajá, sí, cómo no, ajá, sí. Es lo que tú dices. Yo estoy bien con Dios. Bien. Tal vez aquí seas alabado por los hombres, pero estás ajeno a la vida divina.
Este hombre rico hacía fiesta todos los días, comía, bebía, como muchos que se dicen hijos de Dios, que se dicen cristianos, pasan su tiempo solo así, viven la vida. Están cumpliendo la palabra que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Vendrán días, ya están días. Estamos en los días en que en el mismo pueblo, y es el mismo pueblo, no solo son los de afuera. Los de afuera están ciegos, sordos, mudos, están muertos. Una persona que no tiene a Cristo está muerta. Entiéndelo. Por eso es que los muertos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, hermano Elliot. Por eso es que hay muchos muertos espirituales dentro del pueblo. Están allí, pero no son de allí. Son muertos espirituales, entiéndelo, muertos espirituales. Están separados de Dios. Por eso es que muchos que se dicen cristianos, muchos que se dicen hijos de Dios, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso es que muchos dicen, cuando se escuchan la palabra de Dios, dicen, no pasa nada. Comamos, bebamos, divirtámonos. Tú vístete como quieras. Tatuate, come, comparte. Haz, deshaz, sube, baja, entra, sal. Quita, pon, forma, torna. No pasa nada. No pasa nada. Esos exagerados, fanáticos, religiosos. No pasa nada. ¿Ve? Soy próspero porque mi Dios es próspero. Tú no les creas. Están locos. Están locos. Hay que modernizarnos. Entiendan, hermano Elliot, hermano Leo, hay que modernizarnos. Hay que modernizar el evangelio. Ya no estamos en los tiempos de antes. No. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Dios dijo, por eso, hijos de Israel, yo no cambio. Yo no cambio. Ese hombre pobre estaba allí lleno de llagas, enfermo, comiendo las migajas que caían de la mesa del rico. Hoy muchos cristianitos tienen al maestro, tienen al Padre o pretenden tener al Padre, pretenden tener al Hijo, pretenden tener al Espíritu Santo allí abajo de sus pies, de su mesa, comiendo las migajas que le damos. Porque el pueblo de Dios solo le ofrecemos migajas a Dios. Solo le ofrecemos, un día le dije a un disque ministro y se enojó, todo lo que le damos a Dios no es sino basura. ¡Basura! Y de esa basura le damos migajas. Este pobre no tenía para comer y se acercaba como perro para recibir las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Quién es tu peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo, hermano Elliot, hermano Leo? ¿Quién es? Murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham. Así le conocían los antiguos al cielo, lo que nosotros llamamos cielo o trono de Dios, presencia de Dios. Así le decían, al seno, ¿qué? De Abraham. Por si te has preguntado,
¿Qué es eso? ¿Dónde queda eso? Es allá, en la presencia de Dios. Porque ¿sabes algo? El maestro dijo algo. Bienaventurados los pobres, los mansos de espíritu, porque ellos verán a Dios. Porque tú puedes ser pobre físicamente. Puedes tener pobrezas aquí. Pero si esa pobreza es por causa del Señor, esa pobreza, tú estás acumulando riquezas allá en el cielo. Porque serás pobre aquí, pero eres rico para con Dios. Dice, fue llevado al seno de Abraham. Murió el rico y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al abismo. Al abismo. Allí es parte del por qué muchos toman la palabra infierno y la interpretan de otra forma. Porque la palabra abismo también se traduce como infierno y viceversa. Entonces muchos dicen, pues es que la traducción dice que es el sepulcro, la tumba. Pero no. Porque para decir tumba, por ejemplo, tumba de tierra, le llamaban de otra manera, de una manera. No recuerdo bien ahorita la palabra, algo así como kever, algo así, no recuerdo, para no enseñar cosa que no es de Dios. Pero para referirse a la tumba de la muerte, no la física, sino la espiritual, usaban otra palabra. Bien, lo averiguaremos. Sin embargo, dice que este hombre, el rico, estando en tormentos, fíjese bien, estando en tormento, levantó su mirada al cielo y vio a Abraham y a su lado a Lázaro. Y le gritó, Padre Abraham. ¿Recuerden? Así le llamaban a la presencia de Dios, al cielo. ¿Me explico? Es como, les explico, les daré un pequeño ejemplo. Por eso les he dicho que para entender la escritura tenemos que interpretarla bajo el contexto cultural, histórico, religioso, etc. ¿Me explico? Para poder entender ciertas cosas que a ojos profanos no tienen sentido. Bien. Hablando de siglo, puede referirse a tiempo o puede referirse a ¿qué? Al lugar. En la escritura se le llama de este siglo, refiriéndose a este mundo, a esta época. ¿Me explico? Bien, vuelvo al tema, para no perderme, ni perderlos a ustedes. Él levantó su mirada al cielo y vio a Abraham, y vio a Lázaro junto a él, y le dijo, Padre Abraham, manda, ¿a quién? A Lázaro, a que moje su dedo, ¿para qué? Para que lo ponga en mi boca, porque este fuego me atormenta, no lo puedo soportar. A Abraham, o entendámoslo, Dios, que Dios no era Abraham, quiero aclararlo, por favor, no estén luego pensando que es que el hermano dice que Abraham es Dios allá arriba, no. Estamos hablando de tipos y qué, y figuras. Dios le dijo, hijo, o Abraham, cuando estuviste en la tierra, ¿tuviste qué? Todas tus riquezas. Lo que quisiste, se cumplieron los antojos de tu corazón. Dice la escritura, tu lengua paseó toda la tierra. No tuviste aflicciones mientras viviste, lo tuviste todo.
hiciste lo que quisiste, pero ¿sabes qué? No compartiste con el pobre. Solo te hacías rico con el pobre. Este Lázaro tuvo sufrimientos mientras estuvo en la tierra, pero ¿sabes la diferencia entre tú y este pobre? Que él tenía temor de mí. Yo lo tuve así. Pobre. Pobre materialmente, pero rico en espíritu. Hoy en el pueblo de Dios hay muchos ricos, escucha, lo tienen todo, no les falta nada. Y se ufanan de ello, porque dicen que tienen un Dios ¿qué? Próspero. Son hijos de la prosperidad. Y hay muchos pobres que no tienen, y de lo poco que tienen, se lo dan a los ricos. ¿Estás entendiendo la figura? Dice, este tuvo pobrezas, pero hizo tesoros acá conmigo. Él recibe lo que se ganó allá abajo. Ahora, pero tú también estás recibiendo lo que te ganaste allá abajo. Entonces, Señor, manda a Lázaro para que les predique a mis hermanos y les diga ¿cómo es esto para que no vengan a parar este lugar de tormento? Porque esto es horrible, Señor. Y el Señor le contestó, a los profetas tienen, ahí tienen mi palabra. Ahí tienen mi palabra. Óiganlo a ellos. Señor, pero es que manda que resucite Lázaro. Yo pienso que si ven a un muerto resucitado, ¿ellos creerán? ¡Ja! Le dijo Dios, si no creen a los profetas, si no quieren creer mi palabra, menos serán convencidos, menos se persuadirán, aunque se levanten los muertos. ¿Sabes que muchos que predican la prosperidad han visto milagros de Dios? ¿Y Dios los ha usado en milagros? Sí. ¿Por qué? Porque así conviene a los intereses de Dios. Y tú me podrás decir, es que lo que estás diciendo es una locura, hermano. No. De esta manera Dios los confirma en su perdición. Porque esas almas ya están confinadas para perdición. Porque no se quieren arrepentir por lo que están enseñando. Por eso ellos cada día están más y más convencidos y seguros y firmes en lo que enseñan, porque Dios les concede hacer un milagro o permite que Satanás obre milagros a través de ellos. Dios lo permite. Y tú me puedes decir, estás loco. Bueno, piensa lo que quieras, cree lo que quieras. La Escritura nos enseña eso. ¿Qué son valores eternos? ¿La salvación de tu alma o la perdición de tu alma? Sí lo son, sí lo es. Tu futuro eterno está de por medio. Por eso lo que pienses de nosotros realmente no importa, no tiene la menor importancia. En las Escrituras leemos que el espíritu y el alma son dos cosas distintas. Y dijo Abraham al rico, además hay una gran cima entre nosotros. Ni los que están aquí pueden pasar para allá, ni los que están allá pueden pasar para acá. Es decir, lo que hiciste aquí en la tierra fue el sello y ¿qué? La confirmación de tu futuro. Puedes creerlo, puedes no creerlo, es tu decisión, es tu problema, será tu voluntad. Pero no culpes a tus ministros
cuando estés allá. Es que, Señor, es que yo no sabía. Es que Dios, a mí nunca me dijeron. Es que Dios, ¿ustedes creen que mi madre o mi hermano o mi padre no le están diciendo eso a Dios ahorita y por toda la eternidad? Es que yo no sabía. Se lo están diciendo, pero a la vez ellos viven con la conciencia, porque en el infierno habrá conciencia, conciencia de pecado, la conciencia de saber que no quisieron escuchar la voz de Dios cuando Dios les habló. Y muchos de ustedes que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren convertirse de sus malos caminos, cuando Dios les llame a cuentas, no tendrán excusa, ni pretexto, ni justificación. Esta alma es el centro de la personalidad, es el asiento de las emociones, según nos enseña la Escritura. Lucas 1, del 46 al 47. Lucas 1, iremos un poco lento. Lucas 1, del 46 al 47. Dice así: cuando María fue con su prima Elizabeth para notificarle que estaba embarazada, se encontró con que su prima Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo. Y esto es un dato que hoy conocerán muchos de ustedes. Resulta que Elizabeth, la prima de María, estaba embarazada. ¿Y de quién creen que estaba embarazada? Bueno, no hablo de su esposo, sino ¿quién creen que dio a luz? ¿A quién creen que dio a luz después Elizabeth, la prima de María? Juan el Bautista. A Juan el Bautista. ¿Sabían ustedes que Jesús y Juan eran primos? ¿Eran primos? ¿Lo sabían? No lo sabían, muchos de ustedes no lo sabían. Pero cuando Elizabeth escuchó la salutación, el saludo de María, ¿qué dice? El bebé saltó en su vientre. Y una de las cosas que dice la Escritura que sucedió fue que María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Engrandece mi alma, mi espíritu se regocija. María sabía que había un alma y un espíritu. ¿Dentro de qué? De ella. Juan 11:33. Juan 11:33. Al 35 dice: entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció. ¿Qué? Se estremeció en espíritu. ¿Y qué? Conmovió. Se conmovió. El alma, el espíritu se regocijan. El alma y el espíritu se estremecen y se conmueven. Y no está hablando del cuerpo físico. Y dijo: ¿a dónde le pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. El alma, el espíritu del maestro estaban conmovidos.
se estremecieron por la situación que estaban viviendo, porque su amigo Lázaro había muerto. Y a pesar de que el maestro les había dicho, él no murió, no está muerto, él solo ¿qué? Duerme. Pero dice la Escritura que Jesús, al ver a María, la hermana de Lázaro, llorando, y a los judíos también llorando al muerto, se conmovió en espíritu, se estremeció su espíritu, su alma sufrió por eso. Primera a los Corintios 4:21 dice así: ¿qué quieren? Esto es una reflexión de una carta que Pablo envió a los Corintios por causa del pecado que había ahí en la iglesia en Corinto, como sucede hoy. Había adulterio, había incesto, había robo, había fornicación, había idolatría en la iglesia, como sucede hoy, que en la mayoría de congregaciones hay que adulterio. Hermano Elliot, ¿será posible? ¿Estaremos criticando, hermano Elliot? No. Es la mejor, es uno de los argumentos más fuertes que Satanás usa a través de los mismos hijos de Dios, o los que se dicen hijos de Dios. Dile que no juzgue, que no sea criticón. Ese hombre es un criticón, es un juzgón, ¿o no? Y se dice siervo, y se dice maestro, y se dice pastor. Yo ni me llamo ni siervo, ni pastor, ni maestro. Soy lo que él dice que soy. Un siervo inútil. Solo hago lo que tengo que hacer. Y muchas veces ni eso hago. Pero había adulterio, fornicación, había juicios entre hermanos ante los incrédulos. Se dio el caso de un padre que tenía a su mujer, y el hijo también la compartía con él. El papá y el hijo teniendo la misma mujer, la compartían los dos. Pero ¿sabe lo asombroso? ¿Sabe lo asombroso? Que la iglesia celebraba eso. La iglesia celebraba eso. Dice Pablo, aquí en el capítulo 4 de Primera a los Corintios, escuche. Mas algunos están, ¿qué? Envanecidos, hermano. Como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. El clásico, no pasa nada. Hey, ese Pablo, ¿cómo exagera? Se cree Dios, Pablo. Ay, Pablo es capaz de decir que lo imitemos a él, que porque él imita a Cristo. Qué exagerado, hermano Elliot. ¿Por qué eres tan exagerado? ¿Qué tanto es tantito? Aquí cuando se trata de tomar, de emborracharse, dicen, hablando de las copas, de empinar el codo o de doblar el codo, decimos aquí en México. Una copa, una no es ninguna. 2 copas es media. 3 es una. Y como una no es ninguna, ¿qué? Volvemos a empezar. Escucha eso, ¿eh? Una no es ninguna. 2 es media. 3 es una. Y como una no es ninguna, volvemos a empezar.
¿Qué tiene de malo un pecadito? Ay, el pastor. Ay, ya conocemos al pastor, ya sabemos que el hermano es algo especial. Así se ríen muchos cristianitos cuando se escucha o se habla, o alguien se atreve a sugerir o a mencionar las conductas de los pastores, de los ministros. Ay, hermano, usted no critique, usted no hable, cállese. El Señor lo reprenda, Satanás. Y se ponen, el Señor te reprenda, Satanás. Espíritu de crítica, espíritu de murmuración, espíritu de chisme, espíritu de juicio. Te reprendo en el nombre de Jesús. Sal del hermano, porque está criticando al siervo. Eres tan sinvergüenza y tan cínico, tú, que defiendes y justificas las conductas de esos malos siervos, de esos siervos malos, que cuando Dios te llame a cuentas, darás cuentas de eso y hasta de las conductas de tu pastor. Créelo, piensa lo que quieras. Cree lo que quieras. Dios te está quitando una venda hoy. No tendrás excusa. Ya sucedía en la iglesia. La gente se envanecía con las conductas de los hermanos, con las conductas de los ministros, mas algunos están envanecidos y criticaban a Pablo, porque Pablo los amenazó con ir y poner orden. Por eso hemos dicho, si Jesús viniera, hermano Elliot, a poner como hombre otra vez, me refiero, si Jesús se presentara como hombre, como humano, a querer poner orden en su pueblo, ¿qué creen que pasaría? Lo echan para afuera. ¿Lo echan para afuera? ¿Nomás lo echan para afuera, hermano Elliot? No te quedes corto, por favor. Lo linchan. Lo linchan, lo matan. Luego le piden al Padre que lo vuelva a resucitar para volverlo a matar. Así está el pueblo de Dios hoy. Así está el pueblo, así viven muchos que se dicen cristianos. Pero iré pronto a ustedes si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? Dice, iré a ustedes con vara o con amor o con espíritu de mansedumbre. Sabían que el espíritu, el alma, ama, pero también se aira. Primera de Pedro 3, del 1 al 4 dice, del 1 al 4 dice, hablando de la conducta de las mujeres, escucha, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Recuerden que el corazón es figura del alma. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El espíritu también puede ser apacible y puede ser afable. ¿Sí? Para los que no saben lo que es afable, la palabra afable es sinónima, semejante a lo que nosotros llamamos ¿qué? Amable, amabilidad, afabilidad. Es decir, que la mujer debe ser ¿qué? Amable con su esposo. Y amable no solamente es que se porte bien con el esposo, sino que la mujer le dé motivos al esposo para que el esposo la siga ¿qué? Amando. No que se vista como prostituta, como ramera, como se visten hoy las mujeres en la iglesia. Parecen prostitutas muchas de ellas, rameras. Andan ofreciendo el cuerpo a los hermanos. Andan enseñando las piernas, andan enseñando las nalgas, andan enseñando la vagina. Los hombres
andan enseñando el pene ahí, el bultote, luciéndose. Muchas mujeres, muchos hombres, más que hijos de Dios, parecen prostitutas, parecen prostitutos, parecen rameras, parecen rameros. Y todavía tienen el cinismo y el descaro de sentarse y cruzar las piernas enseñando la ropa interior, con escotes cortos, enseñando los pechos, pintarrajeadas como prostitutas. Y no estamos en contra de que la mujer se arregle, se ponga bonita. Pero como hemos enseñado, hay límites. Hay un margen en donde tenemos que discernir si es de Dios o es del diablo o es de la carne. Hermanos, hay límites, hay márgenes que Dios marca. No es malo que te pintes, no es malo que te perfumes, pero ¿hasta qué punto, hasta qué extremo? No es malo que te cortes el cabello, pero ¿hasta qué límite? Por eso es que para Dios, esas mujercitas que se visten como se visten, provocativas, más bien parecen prostitutas, rameras, enseñando el cuerpo. Igual los hombres, también los hombres, enseñando con las camisas abiertas, enseñando los pelos ahí, tratando de llamar la atención de las hermanas, con su ropa ceñida, pegada, rota. Les decía en una ocasión, hay ropa que cuando tú la vas a comprar pareciera que viene en un frasco que dice, ¿qué? Lista para untarse. Y muchas hermanitas y muchos hermanitos usan ropa untada. Untada es que nada más se le embarran. Hasta se pasan horas tratando de calzársela. El espíritu, el alma, es apacible y ¿qué? Afable o amable. Lucas 1:18. Lucas 1:18 dice así. Perdón. 1:18. A ver, permíteme. Bueno, este es uno de los clásicos. De los clásicos de pasajes que no sé por qué los anoto aquí. Me equivoco, perdón, hermanos. Bueno, pero Romanos 7:6. Vámonos a Romanos 7:6. Romanos 7:6, que nos enseña algo importante. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. ¿Sabían ustedes que el espíritu, el viejo, o el alma, perdón, el viejo hombre, tiene la capacidad de tomar decisiones? ¿Sabían eso? De decir, quiero servir a Dios, ya no quiero servir al pecado. O decir, quiero servir al pecado, no quiero servir a Dios. Por eso es que insistimos tanto en esto. Primera a los Corintios 2:11. Primera a los Corintios 2:11 dice: recordando lo que hablamos la semana anterior, el 10 y el 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios.
el espíritu, el alma piensa, reflexiona, tiene conocimiento, escudriña el espíritu, el alma del hombre. Romanos 7:22, y con esto concluimos hoy. 7:22 dice así. Leamos desde el 21. Dice de esta manera: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero leemos el 23 y dice: pero veo otra ley en mis miembros. Y fíjense cómo es que Pablo habla de sí mismo, pero no habla de este cuerpo necesariamente como el que decide. Dice: pero veo otra vez en mis miembros, otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley ¿de qué? De mi mente. Recuerden, el alma, ¿qué? Allí radican nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en qué? En mis miembros. ¿Está dónde? La ley del alma, es decir, el alma lo que busca es gratificar a la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está hablando de su alma, que lo lleva a rebelarse contra Dios. Porque lo que el alma quiere es gratificar a este cuerpo ¿de qué? De carne. Por eso es que muchos siguen el supuesto evangelio, que no es otra cosa sino la herejía de la prosperidad. Porque su alma desea las cosas de este mundo y desea gratificar este cuerpo. Este cuerpo. ¿Qué les dije? Romanos 7, 20, Romanos 7, 23, del 20, no, 22. 2, del 21 al 25. ¿Sí? Porque dice ahí: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Rey. Dice bien. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Rey, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Trataremos más adelante todo este pasaje porque es muy importante y muy revelador acerca de por qué somos así. ¿Por qué pensamos, sentimos, decimos una cosa, pero hacemos otra? Hermano Elliot. Gracias, Señor, del cielo y de la tierra, todo lo que en ella habita. Por tu palabra, tu presencia y tu grandeza, Señor. Qué gozo es poder aprender, conocer tantas cosas. Eres un mame de misterios, mi Señor, y tu palabra es inalcanzable y es infinita y nunca podremos acabar de aprender de ti en tu palabra. Pero esta palabra queremos que la incruste, la selles y le dé la permanencia. Para el alma que hoy escuchado o escuchará, no hay nada más que decir, mi Señor, más que corra como ríos de agua viva, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que ustedes representan. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de que el Señor
ya está a la puerta, ya viene pronto. Shalom Adonai.